La historia del pacto con el diablo, pacto satánico, es algo más que una simple tradición. Es de hecho una leyenda que nos lleva a las fronteras del mito y los arquetipos. Su pasado es tan extenso y prolífico que incluso se ha ganado un lugar en el catálogo tipológico Arne Thompson, bajo la categoría AT-756B, es decir, contrato con el demonio. La leyenda del pacto con el diablo presupone que el alma es un bien negociable, y que de hecho puede venderse a cambio de favores como éxito, dinero, fama, amor, conocimiento y poder. No obstante, también se define como una forma de adoración o reconocimiento, un acto que se realiza sin solicitar prebendas a cambio. Existen dos finales invariables para todas las leyendas de pactos satánicos. La primera es la condenación eterna, claro, del vendedor por haber cometido semejante blasfemia en contra del nombre de Dios. La segunda detalla la victoria del hereje que se redime apelando a giros contractuales que dejan muy mal parado al demonio, el cual resulta estafado. Un caso paradigmático es el cuento medieval del arquitecto que acuerda con el diablo la construcción de un puente a cambio del alma del primero que lo cruce. El diablo lo construye sin demoras y el arquitecto hace cruzar primero a un gato, engañando de este modo al señor de las tinieblas, al parecer muy poco preocupado por la letra chica de los contratos que firma. La génesis del pacto con el diablo tiene sus raíces en el paganismo, y en especial en la ofrenda y sacrificio que se realizaba a los dioses a cambio de favores y giros venturosos. Con la llegada del cristianismo, los dioses desaparecieron, o bien, fueron paulatinamente asimilados por santos locales, pero no así la costumbre de realizar sacrificios simbólicos o concretos. El único oyente para estos reclamos mundanos fue el diablo, capaz de acudir a su llamado con la urgencia de las viejas deidades paganas. Un caso medieval clásico de pacto satánico es protagonizado por el clérigo Teófilo, enemistado con el obispo local, lo cual estancó su carrera al punto de llevarlo a realizar un pacto con el diablo para avanzar en la iglesia. Teófilo vende su alma al diablo, pero es rescatado por la intervención directa de la Virgen María. Ya en el siglo IX después de Cristo, la misma historia aparece en un texto llamado Miraculum Sancte Mariae, firmado por un tal Teófilo el Penitente. Aquí se introduce la figura de un mediador entre el solicitante y el diablo, en este caso, un judío, el gran paradigma medieval del mago y nigromante. La naturaleza del pacto con el diablo se fue haciendo más y más compleja. El pacto en sí mismo pasó a ser una mera formalidad contractual. El diablo a menudo solicitaba algo más que almas ya corruptas. Por ejemplo, la consagración bautismal de los recién nacidos. También se suponía que alguien que había pactado con Satanás debía asistir regularmente a sus reuniones clandestinas, llamadas aquelarres y sabbats, donde se realizaban complejos rituales amorosos con la intervención de súcubos, íncubos, demonios y funcionarios públicos. Curiosamente, los mismos crímenes y abominaciones que el cristianismo adosó a los concilios paganos coinciden perfectamente con los delitos que los romanos incriminan a los primeros cristianos durante el siglo II después de Cristo, esto es, fiestas y sacrificios donde se efectuaban encuentros sensuales, ilegítimos y poco convencionales. El pacto con el diablo podría ser tanto oral como escrito. El primero se concretaba mediante invocaciones y complejos ritos. Una vez que el diablo se hacía presente, el mago o nigromante le solicitaba un favor determinado a cambio de su alma. Si bien el contrato oral no dejaba evidencias archivables, el diablo se aseguraba del cumplimiento mediante una marca oculta en la piel, casi siempre en las nalgas o detrás de la oreja. Estas marcas eran cubiertas con cicatrices, lunares, pecas y pequeñas manchas, lo cual volvía culpable a prácticamente cualquiera que cayera bajo las garras de la Inquisición. El pacto escrito excluía las marcas físicas, pero requería de un contrato físico firmado por el oficiante y él o los demonios intervinientes. En general se utilizaba sangre a modo de tinta. El diablo no se quedaba con una copia del contrato, sino que hacía llamar a su devoto en un grueso volumen llamado Libro Rojo de Satán. Además del coincidismo Fausto, inmortalizado por Marlowe y Woute, otros personajes célebres fueron acusados de que su talento prevenía de un pacto con el diablo, entre ellos el violinista Giuseppe Tartini, después Niccolo Paganini, Oscar Wilde, Amadeus Mozart y Beethoven. Algunos sostienen que el pacto satánico ha caído en desuso durante el último siglo. En definitiva, la gente vende su alma espontáneamente a cambio de ambiciones que no requieren la intervención demoníaca. Ya no hay marcas ni pergaminos firmados con sangre. En cambio, existen acuerdos intangibles que se formulan día a día en base a decisiones aparentemente banales. ¿Sobre cómo no pactar? Primero, lo leyó todo. Libros prohibidos, grimorios, hechicería, investigó, meditó.
Cometió toda clase de tropelías para hacerse digno de la presencia de Satanás o alguno de sus demonios. El proceso no fue sencillo. Una cosa es decidirse a negociar el alma y otra muy distinta, adquirir los conocimientos necesarios para permutar. Finalmente, después de muchos años de estudios en magia negra y ocultismo, actos de vandalismo, aquel hombre inició el último rito. Velas, círculo de fuego, espadas flamígeras, sal, símbolos arcanos, palabras mágicas. Y el príncipe de las tinieblas apareció delante de él. ¿Qué quiere?, preguntó Satanás en tono confidencial. Aquel sujeto le dijo: vender mi alma. El diablo le respondió: imposible. El sujeto no entendía qué pasaba y le preguntó: ¿por qué? Satanás le dijo: ¿por qué habría de comprar algo que ya es mío? Eso es algo de los pactos con los demonios y con el príncipe de todos ellos. Yo soy Oz, esto es la Sociedad de la Medianoche. Que la luna sea benigna con ustedes. Nos escuchamos en la próxima, chicos.